En esta mesa sobre la Universidad Virreinal queremos simplemente presentar de forma general las 4 o 5 líneas en las que se puede articular el estudio de la universidad que crea España en América. En ese sentido presentamos a la universidad, por un lado, por supuesto, como motor del conocimiento, pero también, y eso es un punto fundamental en la comprensión de la universidad en América, como un instrumento del poder. Como un instrumento del poder imperial, por supuesto, pero también como un instrumento del poder en la propia sociedad virreinal. Y entonces ahí veremos cómo van a desfilar toda una serie de actores que querrán tener una presencia y un peso importante en la universidad, en el seno de la universidad, en el gobierno de la universidad. Y en ese sentido presentaremos a estos centros del saber también como unas fábricas de letrados, como las ha denominado la historiografía, ¿no? Porque realmente el objetivo principal por el que nace la universidad en América, también en otras partes del mundo, en Europa por ejemplo, es precisamente dar a los criollos en este caso, y no solamente, darles títulos universitarios con los que luego podrán desarrollar su carrera en la administración civil o en la administración eclesiástica. Y luego, por otro lado, por supuesto, presentaremos la producción científica, la producción académica de la universidad. Y ahí veremos cómo en esos centros en América los intelectuales que están allí no solamente no se van a quedar al margen de las inquietudes científicas de aquellos momentos, sino que además van a participar ellos mismos en la reinterpretación, en la creación de conocimiento científico y, lo que es más interesante, desde una circunstancia, desde una perspectiva americana, ¿no? Y ahí veremos cómo también entran en diálogo la ciencia que se hace en América con la ciencia que se estaba haciendo en Europa en esos momentos. El desarrollo universitario, el desarrollo de las universidades en América es ese rasgo distintivo, uno de los rasgos distintivos del proceso colonial español. Hay un par de datos son muy claros, muy evidentes. En primer lugar, de los estudios que se han hecho, y la historiografía ha trabajado a fondo este tema, resultan aproximadamente un total de unas 30 universidades creadas por los españoles en Hispanoamérica entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XIX. En segundo lugar, si en 1551 ya había universidades en América, 2 de las grandes universidades que hoy siguen existiendo, la Real Universidad de México y la Real Universidad Mayor de San Marcos en Lima, hasta 1636 no hay nada que se parezca a una universidad en ningún otro territorio colonial, en ningún otro espacio colonial. En 1636 se funda lo que será el germen de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y 30 años más tarde se fundará igual un seminario que luego devendrá en la Universidad de Laval en Quebec, en Canadá. Y ya solamente en el 18 empezarán a haber varias universidades siempre en el espacio de Norteamérica. Por lo tanto, eso es un dato clarísimo de que más de un siglo después de que empiecen a funcionar universidades en América, en el 38 ya hay un germen en Santo Domingo y en la propia Lima, solamente entonces se empiezan a crear algo que se parezca a universidades en otros espacios coloniales. Por lo tanto, está claro que la universidad en América española estuvo siempre en el centro de la organización social de la sociedad virreinal, de la sociedad colonial, y por lo tanto en ese sentido es un rasgo distintivo sin duda alguna. Bueno, efectivamente, sobre todo en la historia más reciente hay un acercamiento por parte de España hacia la América que había sido española. En ese replanteamiento de las relaciones entre España e Iberoamérica, que se lleva a cabo fundamentalmente en los años 70, a partir de la transición, ahí la corona fue clave. Por un lado, porque fue la impulsora de ese acercamiento entre las 2 orillas del Atlántico, ¿no? El rey Juan Carlos tuvo un papel destacadísimo, tuvo muy claro que las relaciones entre España y América en democracia no podían ser las relaciones que habían sido hasta entonces, no podían llevarse
en los mismos términos en los que se había llevado a cabo durante, durante el siglo XIX y desde luego durante la parte del siglo XX que la antecedía, ¿no? Y eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en el discurso, en las palabras que utiliza el rey en los discursos que va a dar en ese sentido. Ya no habla de la madre patria, o muy poco se habla de España como madre patria, sino que habla ya de unas hermanas entre los dos países. Y hay en ese sentido una frase clave que yo creo que expresa muy bien el papel que desempeñó España que desempeñó la corona en estas relaciones con Iberoamérica. Es de uno de los primerísimos viajes que los reyes realizan a América. Es el presidente de Costa Rica, Oduber, quien en el discurso de recepción les dice una frase lapidaria: Majestades, bienvenidos a casa, os llevamos esperando 450 años. Ese cambio de tónica en este sentido yo creo que es muy clave. Efectivamente, ningún rey había pisado América desde que los españoles llegaron allá. Y realmente ese cambio en la percepción de estas relaciones, que se va a materializar con las cumbres iberoamericanas, es decir, la configuración de esa comunidad iberoamericana de naciones, que es fundamentalmente obra del rey Juan Carlos y de algunos presidentes iberoamericanos, se mantiene en todo este tiempo con el rey Felipe VI, ¿no? Es decir, están realmente redundando en ese mismo espíritu de concordia y de entendimiento y de relación en pie de igualdad con las repúblicas iberoamericanas.